Apreciado y querido profesor Robinson Ferreira, como estamos en literofilosofía y la literofilosofía nos exige investigar, no tragar entero, queremos, profesor, recordarle que usted dio la clase cuando dijo que de pronto el mundo viviría sin la ley de Moisés y sin Dios, ese mismo pueblo que trajo a un tetragramatón que está en el capítulo 150 del libro de los Salmos, cuando está la abreviatura YAC. Esa abreviatura YAC es en el alfabeto hebreo la Y, porque ellos no tienen vocales, la Y, la A, W. Pero cuando ya se relacionan con otras culturas y nace una transliteración, que es la que se conoce como la palabra Jehová, que ya entra en el alfabeto griego, las vocales, se coloca la O de un antiguo dios egipcio, se coloca la abreviatura, la Ba, que es también la abreviatura de otro dios del Asia oriental menor, llamado Baal, que aparece en la Biblia. Entonces aparecería la abreviatura Yah, que significa aleluya o alabar allá. Alabar allá significa alabar a Yahvé, las 4 letras del antiguo Dios que aparece en la Biblia y que dicen que le dio a Moisés. Pero profesor Ferreira, no es eso lo que lo queremos encrespar. Queremos encrespar que usted dijo que se viviría sin la ley de Dios y sin la palabra de que ya no habrá necesidad de ningún Dios, porque será ya el concluir de todas las cosas, del sistema de cosas. Pero yo, analizando la vida real, querido estudiante, le quiero responder que esa pregunta la esperaba de ustedes porque son literofilósofos y es cierto que yo dije esas palabras. Pero si ustedes analizan que en clases anteriores, y ahí donde deben tener las campanitas del chavo para poder pensar y analizar las cosas, que sí dice en los libros de la potencia irrealista futura que excepto la ley de Moisés, pero que ya el prójimo, al amar al prójimo y ya no haber asesinato, ni crímenes, ni hambre, ni nada, yo estaría como tácitamente, se sobreentiende, o en una incógnita que ya no necesite mirar a la tierra porque la gente vivirá en una permanente santidad. Pero en los mundos de ayer, cuando nosotros vemos que a una palabra como Señor se le da al hacendado y se le da a los grandes feudos, el señor y el siervo, el feudo y el siervo, y esta palabra luego entra a un sistema económico nuevo llamado capitalismo, y entonces nace el capitalismo, la hacienda y el poblamiento. Por ejemplo, en las diferentes partes del mundo, a mí me interesaría analizar ese tema del capitalismo, hacienda y poblamiento en la costa atlántica, porque hoy en día, así como en las políticas de ayer, en esa Asia Menor, donde ya existe un arca de Noé entre los musulmanes y que están vestidos con ropa de musulmán y de árabe. Allá aparecen esas insignias en el siglo X y pico. Pero también hay muchas exploraciones y cuestiones de esta cuestión de este arca que fue necesario para que aquellos seres que eran buenos y los que eran malos, como los ángeles inmundos, que llegaron a la tierra, eran eróticos, lascivos, lujuriosos y poseyeron a las mujeres de la tierra, y vinieron una cantidad de cosas que Dios entonces tuvo que destruir a el mundo con un diluvio. Pero resulta que también existieron muchas arcas de Noé, e incluso aquí en la América hubo un arca de Noé
que tiene las mismas características allá entre los indios y en los Andes de Sudamérica, y también cubrió la tierra y se salvaron determinadas personas. Pero lo que aquí nos llama como lítero filósofo a analizar estas cuestiones, yo quiero decirles que tenemos que tener en cuenta que quién es que salva, si el bautismo o el martirio. Porque es que hay un bautismo de sangre y de fuego. Y yo les voy a explicar eso poco a poco para que vean qué significa bautismo. Ese bautismo de sangre y de fuego que está representando el vino y el pan. Y el vino y el pan realmente son materia porque simbolizan el cuerpo de un ser humano que fue martirizado y que se convierte en un Dios. Entonces vamos a analizar estas cuestiones para, sí, profesor, para no confundir ni para que no vayan a decir que usted es el diablo y qué tal, porque es que hay varios bautismos. Ahora yo me pregunto, en aquella época en que la política se representaba por las cestas religiosas, cada cesta religiosa era un partido político, el de los fariseos, el de los saduceos, el de no sé qué, y después aparece alguien que se opone a toda esa forma que le van a dar el nombre con los siglos y los siglos después de la muerte de un mártir, como cristianismo. Y que hubo un cristianismo primitivo que se va desarrollando lentamente ahí después de los años 70 y que aparece allá en los años 400 y pico, después que Roma se divide en dos, el famoso cristianismo oficial, que es el que después en el siglo XVII aparecen revueltas, reformas y contrarreformas, y entonces nos vienen esas cosas, y entonces hoy en día todo el mundo es santo, porque es fácil decir yo soy santo, pero en aquellas épocas la palabra santo significaba martirio, dolor, sufrimiento, y de ahí la maldición de la cruz. Entonces, ya no daba lo mismo a quien crucificaban, si el que llevaba la cruz, si el negro Simón de Cirene o Judas o cualquiera que la llevaba, cualquiera, porque el simple hecho de tocarla ya se convertía en maldito y daba lo mismo. Iban a crucificar a un maldito. Por lo tanto, viene una salvación y vienen unos ángeles inmundos. Vamos a ver qué es esto de arca. Primero que todo tenemos que explicar qué es arca y qué es bautismo. Porque esa arca está en el agua y el bautismo es agua. Pero también dice que la palabra arca significa algo sumamente hermético, y que al ser, según los diccionarios en diferentes lenguas del mundo, esta palabra arca designa a un recipiente que puede cerrarse herméticamente, y al cerrarse herméticamente viene dándonos una definición que no es válida para ningún barco, porque tendría que ser un submarino, y para que sea un objeto volador como los famosos carros de fuego de Ezequiel y las diferentes cosas, tendrían los investigadores de cuestiones ya fuera de nuestra galaxia añadir que acaso no tenía el arca la forma alargada de un cajón o un cigarro de las naves nodrizas espaciales, o cuántos tantos testimonios se conocen en la actualidad. ¿Acaso no se vio a un Enoc de viajar en una de estas naves del famoso Dios Jehová? Que en otras palabras, esta es una palabra que es la literación y que son YHWH, Yahuwah o Yahvé, y que es la que está en el Salmo como abreviatura Yah en el Salmo 150. Por lo tanto, si nosotros vemos el cielo e incluso podríamos volar al cielo, vemos cómo a este no se lo llevó el Señor en un navío de fuego. Ojo, porque eso del pan en la última cena que simboliza el vino,
y que es sangre y es fuego. Como dijo Juan cuando echó el agüita a la gente que le echaba ahí, que por eso no era digno amarrarle la sandalia al que venía, este bautismo era el Salvador de salvación de la humanidad, por lo cual el bautismo de Juan de agua vendría siendo un bautismo atrasado. Y de allá para acá, de ese sangre y ese cuerpo, que no es otra cosa que materia, porque la sangre es materia, y el cuerpo, la carne también, no sé por qué esa disputa entre materialismo y idealismo. Bueno, ya tendríamos que entrar en la filosofía profunda, pero vamos a ver con esto, seguir con Navío y de por qué nosotros hoy, alguien que conozca de sistemas económicos, políticos, como lo hubieron en esa época, representados por superestructuras ideológicas que eran las sectas religiosas, fariseas, saduceas, barrabasistas, etcétera, etcétera, gnósticos, esenios, nosotros aquí esos sistemas económicos en aquella de entonces, capitalista, economista, esclavista, economía esclavista y feudalista, donde el señor es una palabra de altura, se le daba a los blancos y al que tenía poder económico. Por eso, si llegamos a un capitalismo, nosotros no podemos negar que hay otros sistemas superiores que vienen después del capitalismo. Y que un hombre o un ser que se llame o que esté en un sistema y que sea contrario al capitalismo, no puede tener un partido que no esté identificado con los, si es opositor, con los sistemas económicos futuros o que vienen después del capitalismo, como son el socialismo y el comunismo. Por lo tanto, quedaríamos entre dos aguas, y por eso es la imposibilidad que haya visto un arca de Noé. Explique eso, profesor Ferreira, sí, pero primero le explicaré qué es bautismo, y ya que estamos en esta línea, le vamos a decir por qué es imposible esta cuestión del arca. Primero, porque es algo hermético, y segundo, porque con toda la herramienta que hay ahora se necesitaría muchos hombres para hacer un navío de tales dimensiones, para que se eleve sobre 5.165 metros de altitud a un mar Ararat, y que se necesitarían hachas, serruchos y una cantidad de trabajadores para hacer una sencilla nave. Pero que para meter todos los animales que había, donde hay excepción de muchos animales, se necesitarían tiempo y herramientas para hacer un arca, y que con una sola ventanita en la parte de arriba todos los animales de dentro y la gente se ahogaría. No entraría el oxígeno debido a la caída de las aguas torrenciales del cielo y la del mar. Entonces, al ver eso, cómo iban y de dónde iban a salir los peces de agua dulce si todo era agua salada, y todo lo que vive en las aguas dulces, animales y cosas, picoteas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver qué clase de navío era esa famosa arca de Noé, cuando todavía es la hora y no se han encontrado aún con todos los aparatos algo que diga que en este monte Ararat, que está allá en Armenia, a los lados del oriente y el nororiente del Asia Menor, a los lados de Rusia, por allá, no se han encontrado nada. Por lo tanto, nace una gran polémica entre los padres de la iglesia, entre esos San Agustín, quien intervino para decir que no todos los animales viajaron en el arca, porque se excluyeron a las mulas y a otros híbridos como a los peces. En cuanto a los insectos, inútil llevar a bordo una pareja de cada especie, puesto que estos animales se adaptan a cualquier ambiente por generación espontánea y no por reproducción. Así que San Agustín, en esa polémica de los peces de agua dulce y esa cuestión,
llega un momento en que tampoco se debió tomar en cuenta el tamaño del arca, ni los medios que tuvo Noé a su alcance para fabricarla. Primero, porque se necesita mucha gente. Segundo, porque él solo y sus 3 hijos, que no sabían nada de navío, ni sabían nada de cómo hacer para de medidas, para hacer esas medidas que equivaldrían a un transatlántico hoy en día. Él solo y 3 hijos que no saben nada de carpintería ni de esas cosas de navío. Por lo tanto, se necesitaría mucha gente que estaban ahí, obreros o trabajadores de los que estaban ahí, que todos se hundieron, nada más se salvaron los 3, los que podrían ayudar, y no alcanzaría el tiempo para armar un transatlántico que debería ser el tamaño, según las medidas que se dan, a un cajón, sin ninguna clase de más cuestiones y con una ventanita. Por lo tanto, tantos animales y personas se asfixiarían por dentro. Por lo tanto, también se dice que en el monte Arará, durante los 30 años siguientes, hasta que aparecen algunas cuestiones investigativas, que algunos, cuando después que se afirma que oyeron órdenes celestiales, que había mucha improvisación y se trasladaron a Turquía. Por eso es que cuando se buscaba el arca de Noé, no sería que en el monte Arará jamás aparecerían estos restos del navío bíblico, porque el arca jamás existió. Pero nadie se interesa ya en el arca de Noé. Existe la plena seguridad de que de encontrarse en el monte Arará habría sido descubierta ya hace rato. Y como se dice en el Antiguo Testamento, es imposible que un Noé haya hecho un navío de tan enormes dimensiones como un transatlántico, según las medidas que están ahí, y para que cupieran todos los animales del planeta. Entonces, ¿por qué se encuentra también la leyenda de que en la otra parte del Asia Menor árabes estaban dentro de un arca de Noé? ¿Por qué la leyenda, como es el caso del sabio Xutro, quien salvó la vida durante una inundación que devastó a Caldea? La embarcación en la que halló refugio fue a posarse en lo alto de un río, de un monte llamado Corcura, que no era ni mucho menos el Ararat bíblico. Por eso es que cuando vemos y hablamos de un diluvio y de un Noé, resulta interesante observar que la epopeya o esta literatura o esta forma de literatura que aparece en la Biblia, quien salvó la vida en compañía de sus familiares gracias a la intervención divina, no se limita al texto bíblico, sino que aparece en casi todas las traducciones de los pueblos antiguos. Lo mismo de Asia que de América y del continente africano. Por lo tanto, hubieron varias arcas de Noé. Se tuvo que, y es de común saber, que al bajar las aguas, los dioses invitaron a estos sobrevivientes del desastre a multiplicarse a toda prisa para poblar de nuevo la tierra. Todas las leyendas de esa arca dicen lo mismo. Se bajaron y tenían la misión de multiplicar la tierra. Cuando el mundo volvió a ser como antes, entonces vendría lo que se conoció como el episodio de la Torre de Babel. Pero para yo continuar, le voy a decir, querido estudiante, que el pan y el vino son materia. No hay ente espiritual. Por lo tanto, lo hay con el bautismo de sangre y martirio, que es el que salva. Entonces, ¿por qué vamos a ser salvos cuando nos echan un poco de agua en una pila bautismal de cualquiera de las cuestiones donde nosotros tenemos una creencia? Por lo tanto, podemos decir que el bautismo, voy a darle la definición. Esta es una palabra que proviene de un griego antiguo llamado batismos,
pero que en teología es un sacramento de la iglesia cristiana. El bautismo de inmersión, por ejemplo, que es aquel en que se sumergía parcialmente al bautizado en el agua. El bautismo de infusión es aquel en que se le echaba agua por 3 veces en la cabeza del bautizado. El bautismo de sumersión, que es aquel en que le tapan la nariz y le meten la cabeza en el agua y luego lo sacan. El bautismo de fuego, que fue el primer combate en que se toma parte y que por, digamos, extender esta cuestión, cualquier nueva experiencia o problema. Bautismo de sangre, primera herida que se recibe y muerte de un mártir, que llaman el Cristo, que está aquí. Por lo tanto, muchos maestros de diferentes cuestiones y doctos en teología del mundo opinan sobre estas cosas también. Entonces yo, como su profesor, le digo que la palabra excepto de la ley de Moisés, no, que el hombre vivirá sin la ley de Moisés y sin Dios. Esa es una cuestión y una palabra que es excepto. Por lo tanto, en literofilosofía los aplaudo porque investigaron que eso se lo voy a dar en una clase. Por lo tanto, podemos decir que en religión y en teología, el primero de los sacramentos instruido por Cristo, bautismo como medio ordinariamente necesario para entrar en el reino de los cielos. Su rito esencial constitutivo consiste en la ubicación, en la ablución, en la aceptación con que creemos que el agua natural por infusión, inmersión o aspersión del neófito empleando la fórmula prescrita para cuya validez es necesaria la invocación expresa de las 3 personas de la Santísima Trinidad, que nació cuando la cuestión allá constantinoplina y esa cuestión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eso fue muchos siglos después, siglos y siglos después de que el mártir muriera en una cruz y naciera en vida de él esa famosa última cena donde el pan, que es materia, y la sangre, que es materia, es levantada como mi cuerpo y mi sangre. Entonces, por lo tanto, tenemos que, en caso de que haya necesidad de poder ser administrado por cualquier hombre o mujer que tenga uso de razón, ya nos dice la historia de las religiones que es frecuente el símbolo del agua como signo de purificación y de vida. Entre los judíos destaca su función purificadora en todo el Antiguo Testamento. En el cristianismo adopta, no obstante, un carácter peculiar que lo distingue de las restantes religiones. Y por lo tanto nace un bautista, que es aquel que bautizaba en el Jordán. Entonces, si nosotros tenemos esto en literofilosofía y podemos pensar y analizar, nos daremos de cuenta que en muchas partes existe esta leyenda de un Noé, que con nombre distinto de Caulión, por ejemplo, cuando él y su esposa abordaron una pequeña embarcación y pasaron varios días rodeados de agua hasta que desembarcaron en el Alto Parnaso, en el alto monte Parnaso de Grecia. Por lo tanto, estos personajes, todos que han entrado en la cuestión del arca, tuvieron algo en común, que al bajar las aguas los dioses invitaron a estos sobrevivientes del desastre a multiplicarse en toda la tierra. Por lo tanto, para meter toda esa cantidad de animales se necesitaba un transatlántico. Y sin embargo, el arca que nos presentaron necesitaría muchos hombres para poder hacerla y diestros para poder hacer aquella nave, donde se necesitaría conocer un poco la carpintería y las medidas, para que así se hiciera referencia a un diluvio universal, como está en el capítulo 4 del libro del Génesis. Por lo tanto, allá los restos del arca de Noé aún no ha aparecido en ninguno de los continentes donde ha visto diluvio. Nos vemos en la próxima para hablar de esta cuestión de capitalismo, hacienda y poblamiento y mirar otros misterios de la historia y de la humanidad.